Voy a intentar ser breve, aunque cuando he estado ensayando siempre me he extendido un poco, y al mismo tiempo intentar hacer la presentación de una manera didáctica, porque detrás tiene un trabajo estadístico importante, y entonces no centrarnos tanto en las cifras, sino en lo que caracteriza estos flujos de migración tan importantes que se han desarrollado en los últimos años. Brevemente, primero haré una ligera introducción presentando los objetivos y metodologías en los que me he basado para hacer esta comunicación, que además tienen ustedes una parte del trabajo que voy a presentar, si puedo, la semana que viene en el Congreso Nacional de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles. Después habrán 3 puntos que serán el grueso de la intervención y unas conclusiones. Lo primero que quiero destacar es el por qué he elegido este tema de desarrollo de mi investigación, y es porque en las ciencias sociales en general y en la geografía en particular siempre la movilidad ha sido foco de atención, pero especialmente ha habido un repunte de ese interés en los últimos años, sobre todo cuando, pues a partir de la crisis económica, donde se han reforzado los flujos, especialmente los flujos de salida, la emigración. Es cierto que a través de los medios de comunicación el foco se ha puesto en los jóvenes, pero de manera general veremos que después hay diferencias entre los jóvenes que salen de España y que han nacido en España, que es en los que los medios de comunicación han puesto más el foco, y entre los jóvenes que habían nacido en el extranjero, antiguos inmigrantes en bonanza económica, y que son realmente el grueso de este flujo, aunque no se les presta tanta atención. Y cabría empezar a determinar que no todo es una respuesta coyuntural a la crisis, sino que empiezan a haber indicios de que se están cambiando los patrones en cuanto a lo que a la emigración juvenil se refiere. Por juvenil se entiende las cohortes que van, y esto lo digo a modo de aclaración para que puedan entender el resto de la exposición, desde los 25 a 35 años, cuando se considera que ya ha terminado el proceso formativo. Estos serían los jóvenes adultos de 25 a 29 y los adultos jóvenes de 30 a 34, serían el grupo en el que nos hemos centrado. Los objetivos, por un lado, es cuantificar a partir de las estadísticas de variaciones residenciales el fenómeno y analizar las particularidades de este grupo. Cómo ha sido la evolución de estos movimientos en 3 momentos determinados: precrisis, el momento de la crisis, y posterior a la crisis en la actualidad. E indagar qué repercusiones puede tener el hecho insular, porque evidentemente los jóvenes canarios no se van a comportar de la misma manera o no van a tener las mismas facilidades que los jóvenes en el resto del país. La metodología sintetizada en este gráfico es, a partir de los datos que se extraen del INE, hacer un proceso de adecuación y categorización de las variables para realizar el análisis estadístico y matemático, y después, a través de herramientas, bien hojas de cálculo, bien sistemas de información geográfica, generar productos que nos sirvan para nosotros poder interpretar y dar respuesta al fenómeno. En cuanto a la actualidad de la migración española, entrando ya en materia, pues podemos ver cómo en los últimos años ha habido un proceso totalmente ascendente, si bien en 2015-2016, actualmente estamos esperando que salgan los datos de 2017, ha habido un ligero descenso. Sin embargo, si ven las gráficas, es muy interesante ver cómo los nacidos en el extranjero, antiguos inmigrantes, son los que protagonizan esos flujos de salida. Después debajo tienen en las mismas barras, en un color en torno al rojo, dependiendo de la pantalla, o anaranjado, en el cual pueden ver los nacidos en España, que evidentemente hay una evolución al alza de los procesos migratorios de emigración, de salida al exterior, pero es mucho más pausado y con un volumen inferior. En cuanto a los jóvenes, podemos ver cómo el proceso es similar. Esto que nos viene a determinar con datos puntuales, podemos ver que el grueso del conjunto de la población que sale al exterior, más en torno a 1/3 del mismo, está protagonizado solamente por los jóvenes, por esas franjas de edad que les he dicho anteriormente.
Si miramos, pues en la primera gráfica vemos cómo los nacidos en España siempre tienen una evolución al alza, y sin embargo los nacidos en el extranjero presentan unos movimientos un poco más cambiantes. Son los primeros en emigrar justo ya cuando empieza a terminar el periodo de bonanza económica, están ocupados en los trabajos, digamos, más precarios, o sea que son los primeros que se ven afectados por las tasas de desempleo más altas, y después, ya en la crisis, empieza a haber un descenso, pero no quiere decir que no emigren, sino que ya muchos han salido del país. Aún así, pues sigue una evolución tendente al alza. Intentando sintetizar eso a nivel de espacial, pues lo que he hecho es realizar una serie de cartografías eligiendo solo 3 años. El año 2007, como parte de los últimos años de bonanza económica, 2011, donde ya estamos inmersos en la crisis, se han producido todos los procesos de recorte por parte del gobierno nacional, y 2015 como los primeros atisbos de recuperación económica. Como pueden ver, atendiendo a la leyenda, siempre en este caso tenemos los extranjeros, pues el proceso creciente se ve en ambos sentidos. Pero sí que es cierto que, como pueden ver, hay una importante salida hacia el continente americano, lo que viene a reforzar que son, perdón, estos son los nacidos en España. Borren lo que he dicho porque me había confundido de mapa y ya estaba en el piloto automático. En este caso, sí es cierto que en los últimos años ha habido un repunte de la migración, pero hay unos focos o unos puntos especialmente importantes. Sobre todo, Reino Unido, Francia y Alemania, desde antes de la crisis, empiezan a marcar los territorios más atractivos para los jóvenes, y también Estados Unidos. Le empiezan a aumentar los flujos a estos países, pero sí es cierto que hay otros que también empiezan a despuntar. Fíjense el caso de los países escandinavos. A medida que concluye la crisis, se muestran, antes no aparecían en la leyenda, con menos de 100 altas, y sin embargo ya empiezan a ser unos países atractivos, sobre todo porque piden trabajadores de alta cualificación. Lo mismo ocurre en Chile, en Latinoamérica, Arabia Saudí, incluso Australia. Ahora, si se dan cuenta y volvemos atrás, el caso de los nacidos en el extranjero es totalmente diferente. Los primeros flujos son de vuelta, de regreso a sus países. En el caso de toda España, pues Latinoamérica, y también la Europa del Este, es sintomático el caso de Rumanía. Estamos hablando para toda España, después para Canarias esto no va a suceder. Y sí es cierto que hay otro proceso diferente, no solo el de vuelta a sus países, sino el de reemigración. En España tienen complicado ocuparse laboralmente, y hay redes de apoyo familiares que están en otros países de la Unión Europea que de alguna manera les hace atractivo, pues, ir a otros países, y en ese caso sí son los mismos países a donde migran los jóvenes españoles, principalmente Reino Unido, Alemania y Francia, y también el caso de Estados Unidos. Aquí pueden ver, pues, esos dos flujos que atañen a los nacidos en el extranjero. Por un lado, en color más claro tienen lo que serían flujos de retorno, y en color más oscuro lo que son procesos de remigración. Fíjense cómo en los últimos años estos quesos que están aquí en el entorno de Europa han pasado de predominar los flujos más claros a los flujos más oscuros, a procesos de reemigración. O sea, que España ha sido una escala, han volcado aquí un proyecto de vida que no ha cuajado a causa de la crisis económica, y entonces, en vez de regresar, ven más atractivo ir a otros países de la Unión Europea. ¿Qué ocurre en Canarias? Si recuerdan, en las gráficas que les puse al principio, estas son, digamos, las homónimas. Y no sucede lo mismo, no hay, para el caso de los nacidos en España, una línea ascendente, sino que hay flujos o golpes a lo largo del tiempo. Fíjense como en 2008-2009 la tendencia es a la baja. Estalla la crisis y los jóvenes canarios lo primero que hacen es, pues, intentar ayudar, y evidentemente el proceso de migración conlleva unos costes. Y para los canarios los costes son superiores, estamos más lejos de los países que son atractivos.
con lo cual solo cuando ya la situación se hace insostenible y ya los recortes aprietan a las familias, pues en un último esfuerzo, pues se produce un repunte. Asimismo, en los últimos años también la tendencia es al alza, pero siempre como unos años más tarde que en el conjunto nacional. Lo mismo sucede para el caso de los jóvenes nacidos en el extranjero. Recuerdan que en los primeros años, los últimos años de la bonanza económica y los primeros de la crisis, el repunte nacional era muy superior y aquí es mucho más pausado. A modo de conclusiones, si voy bien de tiempo, podemos establecer unos rasgos característicos en lo que es la caracterización de estos flujos migratorios de los jóvenes. Ya les digo que lo que es el trabajo escrito tiene un mayor volumen de datos estadísticos, pero prefería hacer hincapié más en las tendencias que en los datos puntuales. Lo primero sería concluir que tras el comienzo de la crisis económica, la movilidad exterior de los jóvenes ha digamos, sufrido un repunte importante, que se ha consolidado en los últimos años, es decir, ya en época de recuperación no ha descendido, sino que se ha mantenido. Esto manténganlo un poco ahí en la recámara porque es importante a la hora de establecer futuros patrones de comportamiento. Los nacidos en España con respecto a los nacidos en el extranjero, pues han tenido una respuesta un poco más tardía a la crisis. Se han intensificado más estos flujos en los años 2013 y 2015 y su número, como vimos en los gráficos iniciales, es bastante menor. Sin embargo, es lo que se nos da desde los medios de comunicación. Pues jóvenes ingenieros, jóvenes enfermeros de la rama de ciencias de la salud que intentan buscar pues el futuro o digamos su desarrollo personal y laboral en el extranjero. Sí, son esos, pero también son otros. Son esos jóvenes que han nacido en el extranjero, que han venido aquí a nuestro país a hacer a intentar afianzar su modelo de vida, mejoras económicas y laborales, y que son los primeros en sufrir la crisis, los que son el grueso del conjunto que sale. Los destinos fundamentales, pues sobre todo en la Europa comunitaria, Francia, Reino Unido y Alemania, también Estados Unidos, y después esos otros nichos de empleo que a veces son para determinadas formaciones, por ejemplo, ingenieros que han emigrado a Latinoamérica o profesionales de las ciencias de la salud que han emigrado, por ejemplo, al Reino Unido. Son ya demandas muy específicas. Pues en el caso de Canarias sí que es conveniente acentuar que la lejanía a esos destinos supone un hándicap y por eso hay un volumen inferior en datos porcentuales de migración. Y también hay otro dato importante, hay algunos autores que ya están estudiando la influencia del familismo. Esto quiere decir que en el caso de la sociedad canaria es una sociedad familiar muy arraigada y que les cuesta más salir al exterior, digamos, desvincularse de amigos y familias, con lo cual esto también tiene una incidencia que sería conveniente estudiar, quizás más desde el ámbito de la sociología, pero desde luego que queda patente. Además de todo esto, sí, los últimos puntos. Decir que la insularidad es un factor limitante, a pesar de esa idea que tenemos siempre que estamos en el medio de las rutas atlánticas y demás. Que evidentemente en el territorio continental, en este caso en la península, la diversidad de medios de transporte que son más baratos, que tienen más conectividad, pues influye en favor de ellos y en detrimento de los jóvenes canarios. Y por último, se prevé que en los últimos años vimos cómo no descendía con la bonanza económica, con lo cual pues la importancia de las aperturas de nuevas rutas aéreas, el valor que tienen los costes en vuelos low cost y demás, podríamos estar ante un cambio de tendencia. Eso que les decía, que mantuvieran un poco en la recámara, que es posible que tanto en España como en Canarias ya los jóvenes no se vean forzados por una respuesta coyuntural a salir, sino que estemos la sociedad española en general y la canaria en particular tomando unos modelos de planteamiento vital diferentes, como los tienen en Centro Europa y en el norte de Europa, que es parte
de la vida del joven es aprender en el exterior, trabajar en el exterior y después plantearse quedarse fuera o volver, pero como parte de ese comportamiento vital, no como una respuesta coyuntural a la crisis. Muchas gracias. Pues gracias, Raquel, por tu exposición. Simplemente que creo que todos somos conscientes, sin análisis estadístico, que posiblemente pues está produciendo ese cambio de modelo, aunque yo creo que ahí la parte sociológica y económica tiene un elemento clave, porque no es solo adoptar y adaptar lo que sería el modelo centroeuropeo a una región ultraperiférica, sino lo que son los componentes de esa misma sociedad, lo que es la economía, lo que son los costes, y ese modelo de formación en el exterior, al menos hoy en día, no te garantiza nunca una vuelta, sino volver a la precariedad más absoluta. Entonces quizás ahí un estudio sociológico pues iría en consonancia. Muchas gracias.